Muy buenas tardes, qué bendiciones estar aquí con ustedes otra vez más, otra semana más. Algo breve que quería compartir con ustedes. Empezamos, si ya saben, empezamos desde en octubre, empezamos este servicio en español. Eh, Hace 2 semanas hicimos unos anuncios, este, con uno de los hermanos aquí que a eso se dedica, a hacer anuncios para compañías y hicimos un trabajo, hicimos unos anuncios y pues con la meta de que vengan más gente, que tengamos más gente, eh, que este cuerpo crezca. Y otra vez con la meta, y la meta final es de que eh, la sana doctrina. Esa es mi pasión, eso es lo que yo quiero, es que la gente sepa de la sana doctrina. Y pues yo la verdad voy a ser honesto con ustedes, no sé, no soy un teólogo, no sé todo de la Biblia, no sé, pero sé lo básico, sé lo básico acerca del Evangelio y otras cosas más. Pero aquí estamos, el Señor, primeramente, traiga más gente, estén listos que primeramente este cuerpo crezca para la gloria del Señor, otra vez para que gente pueda escuchar sana doctrina, para que la gente que tenga hambre por la verdad pueda crecer aún más y también para predicar el Evangelio, que venga gente en necesidad, que escuchen el Evangelio. Y eso es lo que predicamos aquí, enseñamos Jesucristo. Es lo único que tengo y vamos a orar y vamos a comenzar el estudio esta tarde. Señor, te damos gracias otra vez más. Señor, te damos gracias de que viendo alrededor de nosotros, todos nos has dado hijos. Qué bendición es tener hijos. um, y nos enseñas mucho a través de ellos. Nos enseñas cómo debemos de ser, cómo debe ser nuestra relación hacia ti, Señor. Y una de esas es depender, cómo ellos dependen de nosotros completamente y cómo van creciendo y van volviendo más independientes, Señor. Pero el punto es de cómo dependen ellos de nosotros. Y de la misma manera nos enseñas cómo nosotros debemos de depender de ti. Y tú nos has dicho que nos vas a cuidar, que vas a proveer por nosotros y que no nos tenemos que preocupar. Eso es algo, Señor, que se nos olvida todo el tiempo, con lo que batallamos. Ayúdanos con eso, Señor, a entregar nuestras cargas, a entregar todos nuestros problemas, no solamente algunos, los que a lo mejor podemos con ellos, pero todos los problemas, Señor, que tengamos, que los traigamos a tus pies. Y Señor, te damos gracias de que esta tarde vamos a comenzar un nuevo capítulo, capítulo 6, y Señor, te pido que seas tú guiando no solamente este servicio, no solamente este mensaje, pero a través de todo el capítulo 6, que seas tú que nos estés hablando, que sea tu espíritu que esté transformando nuestras mentes, esté tocando nuestros corazones, para que podamos conocer aún más, Señor. Otra vez, pongo ese tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, que nos hable a través de tu palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues como sabe, vamos a comenzar, hoy comenzamos el capítulo 6, pero quiero hacer un resumen del capítulo 5 de lo que vimos. Y el capítulo 5 hay mucho que podemos sacar, mucha teología, especialmente como Jesús se tomó el tiempo de hablar con los fariseos y los escribas. Y ahí es donde Jesús se mete un poquito más de teología, nos empieza a enseñar un poquito más acerca de las resurrecciones y de muchas otras cosas, pero es un resumen. Y vemos que del capítulo 1 al 18, vemos que Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Y los líderes judíos, si se acuerdan, estaban más preocupados de que este hombre cargaba su camilla en el día de reposo.
y también que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. Y como que hicieron el milagro menos importante, lo hicieron a un lado. Pero como vemos, Jesús los corrigió, les dijo que estaba bien hacer el bien en el día de reposo. Entonces se dan cuenta que Jesús fue el que los sanó y otra vez fue en el día de reposo y fue él, Jesús, que le dijo al hombre que estaba bien cargar su camilla. Y es donde empezaron los problemas, es donde empezaron los judíos, los líderes vinieron hacia Jesús, lo confrontaron y le dijeron que estaba mal. Y como sabemos, Jesús les dijo, no, estaba bien lo que yo hice, que estaba bien estaba aceptable hacer el bien en el día de reposo. Pero vemos en el versículo 17, en el capítulo 5, que dice, él le respondió a los fariseos, estaba discutiendo con ellos, y le dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Y ellos lo entendieron, lo vemos en el versículo 18, y dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, de acuerdo a ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y luego del versículo 19 al 47 vemos el enfoque en la autoridad de Jesús, de que como Jesús habla acerca de sí mismo y de su autoridad. Y fue un discurso otra vez con los líderes, con los judíos, pero se toma el tiempo de hablar con ellos y presentarles el camino a la vida eterna. Y que habló con ellos, si se acuerdan, y habló con ellos de una manera que ellos podían entender. No les habló de ninguna otra manera, solamente de las Escrituras. Y ellos entendían exactamente lo que él estaba diciendo. Y aquí vemos el amor de Dios por sus almas. Vimos también otra vez la autoridad de Jesús como juez y su autoridad sobre la muerte. Y también escuchamos de testigos, Juan el Bautista, el Espíritu Santo, las obras de Jesús, el Padre, las Escrituras, y también vimos a Moisés, que fueron testigos de quién era Jesús. Y como les había dicho, la meta del capítulo 5, creo que lo encontramos en el versículo 23, que dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo creo que esa es la meta, eso veo, es el enfoque del capítulo 5. Y como sabemos, ellos no creyeron en él, pero él se tomó el tiempo de todos modos de hablar con ellos. No tenía un deber hacia ellos, porque ellos ya tenían las Escrituras. Pero lo hizo por el bien de ellos, por sus almas, por el amor que él tenía hacia ellos. Y otra vez esta tarde comenzamos el capítulo 6. Vamos a ver la limitación de los 5,000. Y esta tarde vamos a ver un poquito diferente porque son 15 versículos que vamos a cubrir. Y vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a leer los versículos y vamos a desmenuzarlos como vamos leyendo. Y vamos a ver primeramente versículo 1 y el 2. Dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y este es el único milagro que es mencionado en los 4 evangelios. Lo vemos en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6 y en Lucas capítulo 9. Y pues obviamente aquí en Juan capítulo 6.
Y vamos a ver algunos de estos otros evangelios, otros capítulos que nos mencionan los demás evangelios, porque nos dan un poquito más de detalles. Pero dice, ellos veían las señales. Y la meta de las señales, como hemos visto en el creo que desde el capítulo 2, de hecho sí, capítulo 2, empezamos a ver las señales. Y la meta de las señales es para que crean en Él. Y como aprendimos también en capítulo 5, y no nomás en el 5, creo que también nos dice en el capítulo 1, que eran para que las señales eran un testigo de quién era Jesús. Y también para que la fe de sus discípulos madure, para los que ya creen, para que crean aún más. Esa también era la meta. Y como vemos, vamos a seguir en el versículo 3. Dice, Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, versículo 4. Juan menciona 3 Pascuas y esta es la segunda. Pero eso que menciona Juan, que dice que la Pascua estaba cerca, es muy importante porque nos indica que la mayoría de la multitud, que la mayoría de la multitud eran judíos, y como vamos a ver, Él los va a alimentar. Pero primeramente, Él quería pasar tiempo con sus discípulos. Quería pasar tiempo con ellos antes de ponerlos a prueba. Y no solamente esta prueba de los que alimentar, sino también, como vamos a ver la siguiente semana, en la tormenta, que los guió en la tormenta. Pero la pregunta no viene siendo si Dios quiere pasar tiempo contigo, más bien es, ¿estás tan ocupado para pasar tiempo con el Señor? ¿O es importante, suficiente pasar tiempo con el Señor? Quiero ver unos versículos aquí en Lucas 10, 38 y el 42. Dice, mientras iban ellos de camino, Él encontró una cierta aldea y una mujer llamada Marta. La recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molestada por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. Esa es la importancia, vemos la importancia de pasar tiempo con el Señor. Otra vez es obvio, el Señor siempre quiere pasar tiempo con nosotros y Él no es de que tiene que hacer tiempo porque Él está fuera del tiempo. Él no es como nosotros. La importancia de pasar tiempo a los pies de Jesús, de nuestro Señor, en la palabra, en oración. ¿Y cómo vas a conocer a tu Señor si no pasas tiempo con Él? Algo que, pues, la verdad es bien básico. Pasar tiempo con el Señor en oración y en la palabra son cosas básicas para el cristiano. Pero aún no dejan de ser muy importantes, aunque sean básicas. Eso es lo principal del cristiano, es pasar tiempo con el Señor, pero todavía sigue siendo de gran importancia. En su presencia, como nos dice Santiago, que nos humillemos delante del Señor, en su presencia. Y yo creo que eso es... Yo como lo veo eso, es imposible pasar tiempo con el Señor y todavía seguir orgulloso.
creo que es imposible. Yo lo he experimentado, yo así lo veo. Y yo cada vez que paso tiempo con el Señor, Él me enseña qué viene siendo la humildad. Es imposible, otra vez como yo lo veo, es imposible pasar tiempo con el Señor y seguir siendo la misma persona. Y esto es muy importante también porque como vamos a ver los siguientes versículos, que las pruebas están por venir, no solamente como vamos a ver aquí, pero también las siguientes en la tormenta cuando les dice que se suba a la barca. Vamos a ver versículos 5 y el 6 dice, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? El 6 dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. En Lucas capítulo 9 y en Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 6, nos dan un poquito más detalles y nos dice que él les enseñó del reino de Dios. Y vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y de hecho, de ahí es donde saqué el título de este mensaje. Ni siquiera fue de Juan, pero fue de Marcos, que diciendo, tuvo compasión de ellos. Y nos enseña la razón porque él los quería alimentar. Es porque se había tomado el tiempo de enseñar. Y no era solamente una enseñanza aquí breve. Me recuerda, creo que lo más cercano que podemos llegar a entender es cuando Pablo, y se acuerdan cuando estuvo predicando toda la noche y un hombre, un muchacho tan cansado que estaba que se cayó del segundo piso y murió. Pero así es como Jesús le estaba enseñando. Solamente fue un mensaje de 20 minutos de aquí. Él se tomó el tiempo a enseñarles del reino de Dios. Y por eso, yo creo que por eso les quería de comer. Estaban cansados. Se tomó su tiempo de enseñarles del reino de Dios, de predicarles el evangelio, de tratar de enseñarles, como si se acuerdan también en capítulo 3 a los samaritanos. Se tomó el tiempo y les enseñó. Pero aquí vemos el corazón de nuestro Señor. No tiene mucho que estaba hablando con los fariseos, estaba explicándoles, estaba diciendo, tratándoles de dar a entender de quién era él y los testigos que él menciona. Y ahora aquí otra vez vemos a Jesús enseñando a las multitudes. Y otra vez la mayoría en la multitud eran judíos. Y como nos dice en capítulo 1, que dice que vino a los suyos, primeramente. Pero hablando de los judíos, ellos tenían sus líderes. Eso lo sabemos, lo hemos visto varias veces. Ellos tenían sus líderes que vienen siendo los fariseos, vienen siendo los escribas, el Sanedrín. Pero como vimos en los capítulos, en el capítulo y en los capítulos anteriores, ellos estaban preocupados de recibir gloria del hombre y no de Dios. Estaban más preocupados de seguir la ley y las tradiciones de los ancianos, resultando en guías ciegos. Pero como vemos en Marcos capítulo 6, 34, que dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor.
Vamos a ver, y luego como nos dice el versículo 5, aquí en Juan, les dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Tuvo compasión de la multitud porque los miró y ya sabía, ellos no tienen un pastor. Pero también tuvo compasión de sus discípulos. Pero fue diferente la compasión que tuvo con la multitud y con sus discípulos. Porque sus discípulos, obvio, lo sabemos que Él era su pastor. Y también compasión para sus hijos, con nosotros. Y otra vez la segunda parte de sin pastor, eso no aplica a nosotros como sus hijos, porque nosotros tenemos el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús. Hace un mes, creo, más o menos, llevé a mi sobrina al parque. Ya estaba una pista de obstáculos. Le pregunté que ella pues dijo, yo puedo, yo puedo. Y y le preguntaba, ¿necesitabas ayuda? Y ella bien emocionada, subiéndose de un obstáculo a otro, brincando. Y ella bien orgullosa, yo puedo, yo puedo. Hasta que llegó a la parte donde era un poquito más difícil, él tenía que brincar un poquito más. Y me volteó a ver a mí y me dice, ¿me ayudas? Pues obvio, le dije, a ver, pues vente, le ayudé, tenía 5 años y le ayudé a brincar el obstáculo. En compasión. Cuando me dice, ¿me ayudas? Pues, ¿qué le voy a decir? No, tú puedes sola. No, le dije, yo que sí te ayudo a brincar. Y le ayudé. Y de la misma manera, así es el Señor. Nos mira con compasión cuando la regamos, cuando pecamos contra Él. Cuando decimos que yo puedo con los problemas que yo tengo. Yo puedo. Y otra vez, cuando pecamos contra Él. Porque eso no está para debatir que si vamos a pecar, vamos a pecar, ¿verdad? La pregunta viene siendo, ¿qué vas a hacer después? ¿Lo vas a traer a la cruz cuando peques contra tu Señor? ¿O vas a seguir en el pecado? Y como nos advierte Juan en sus cartas, que nos dice que tenemos un juez, un abogado. Pero otra vez de la misma manera el Señor tiene compasión con nosotros. Pero esto solamente viene cuando conocemos a nuestro Señor. Cuando tenemos una relación con Él. Porque si no lo conocemos a Él y si no leemos su palabra, nos encontramos viviendo en la culpa, nos encontramos viviendo en la confusión. No sabemos cómo brincar el obstáculo, no sabemos cómo el siguiente paso. Otra vez se tomó el tiempo de enseñar a sus discípulos. Y esto no ha cambiado. Él nos sigue enseñando. Él nos sigue instruyendo. Y las pruebas tan pequeñas o tan grandes que se vean son para nuestro beneficio. Aunque a veces duelen, a veces son muy difíciles. Pero son para nuestro beneficio. Vamos a ver el versículo 7 que dice, Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarios es el trabajo de un día. Y aquí tenemos como 5 a 6 meses de trabajo. Y aquí Felipe hace el mismo error que nosotros hacemos todo el tiempo. Y yo soy culpable de eso, primeramente. Es de que limitamos a Dios. Decimos, nosotros podemos. ¿O qué puede hacer Dios? A lo mejor no lo decimos en alta voz, no lo expresamos así, pero con nuestras
acciones, con nuestras reacciones, es lo que decimos. Y para ser bien claro, es bien obvio, ¿verdad? Dios no tiene límites, pero nosotros tratamos de poner límites. Tratamos de poner una cajita y decirle, aquí estás Dios, aquí te voy a poner la banca, cuando te necesite, te llamo. Y igual que mi sobrina, cuando le decía, ¿necesitas ayuda? Ah, yo puedo. Así nosotros también a veces hacemos. Le decimos al Señor, yo puedo. Y Él, como todo un buen padre, nunca nos deja de vigilar. Vamos a ver el versículo 8 y el 9 dice, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Y esto es lo que el muchacho trajo. Suficiente comida para 2 o 3 personas máximo. Ambos, Felipe y Andrés, reconocieron el problema, el gran problema. No era un problema pequeño, porque una multitud. Pero ninguno tenía la solución para este problema. Y no había mucho con qué trabajar. Otra vez, lo máximo que podían 3, a lo mejor 4 personas que podían comer de lo que trajeron. Pero ¿hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Otra vez, ¿hay límites para el Señor? Claro que no, Él no tiene límites. Nuestro Dios es poderoso, todopoderoso. Pero como habíamos visto, si se acuerdan en los estudios pasados, de que Él es, nuestro Dios es el Señor de las situaciones difíciles, de las situaciones imposibles. Y nos recuerda en Juan 15:5, que dice, porque separados de mí no podéis hacer nada. Él es el Señor de las situaciones imposibles. Y podemos ver muchas de ellas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y también en testimonios de nuestros hermanos en Cristo. Vamos a ver el versículo 10. Dice, Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. La noche estaba por venir. La gente estaba cansada y tenían hambre. En Mateo 14:21 dice, los que comieron fueron unos 1,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, añadiendo unos 1,000 o 3,000 personas a la multitud. Y a lo mejor aún más. Vamos a hacer un poquito de matemática básica, que eran 5,000. Digamos, añadimos otros 3,000. ¿Cuánto es? 8,000, a lo mejor más, en la multitud. Pero el Señor sin prisa, sin pánico, les dice, haz que se sienten en el pasto, en la hierba. Hacer que la gente se siente, se recueste. Y esto me recuerda a mí, a Salmo 23, que muchos de nosotros lo conocemos, y este era uno de los versículos, uno de los capítulos, uno de los salmos más favoritos de mi madre, que pues se me olvidó decirles feliz Día de las Madres a todas las madres.
Aquí está mi madre favorita. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me conduce. Ese es nuestro Señor. Por eso les dice que haga que la gente se recueste. Porque Él quería ser su pastor de ellos. Porque como vemos en los versículos anteriores, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Él quería ser su pastor. Pero Él sabía que ellos, no solamente los líderes, pero los judíos en general iban a rechazarlo. Por eso en Juan capítulo 1 nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es obvio, ¿verdad? Los discípulos eran judíos. Y no solamente los discípulos, hubo aún más creyentes, pero a comparación de todos los judíos, eran muy pocos. Vamos al versículo 11, dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Aquí vemos un ejemplo de dar gracias por nuestros alimentos, por lo que el Señor nos ha dado. Y no se trata de cada vez que vas a comer, de que tienes que dar gracias. Y si no lo haces, eres un hijo malagradecido. Es más bien se trata del corazón. Si se te olvida, pues está bien. Si se te olvida dar gracias cuando vas a comer, está bien. Pero se trata más, como sabemos nosotros, obvio, se trata de tu corazón. En tu corazón estás agradecido con lo que Dios te ha dado, estás contento, siempre quieres más. ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo importante de todo esto, es de ser un hijo agradecido y estar contento con lo que Dios te ha dado. Y Él sabe cuánto te va a dar. Y dice, dándoles todo lo que querían. Dios, hace bien claro, Dios no cría a hijos malcriados. Si nuestro corazón se encuentra en ese estado de malagradecidos, eso está en nosotros. No cabe duda que eso es nuestra culpa. Y esa es una de las cosas más importantes que mi madre me enseñó, es que siempre dé gracias por todo, que sea un hijo agradecido, que esté conforme con lo que tenga. Ella me decía, yo te puedo dar todo lo que yo pueda. Y desde que me acuerdo, nunca sufrí de hambre. Nunca pasé un día de que tengo hambre y no puedo comer porque no tenemos suficiente dinero. El Señor siempre proveyó por nosotros y usando a mi madre. Pero ella siempre me enseñaba, sé un hijo agradecido. Está conforme con lo que tienes y da gracias por lo que tienes. Quiero hablar un poquito más de los discípulos. Andrés específicamente trajo a este muchacho ante Jesús. Este muchacho que tenía los panes y los pescados. Y estos, los panes y los pescados pertenecían a este muchacho. Pero cuando él las entregó al Señor, el Señor hizo cosas aún más grandes con estas. Y como sabemos, las multiplicó. Y eso es lo que pasa cuando traemos nuestros problemas al Señor. Pero Él los resuelve. No multiplica los problemas. A lo mejor a veces sí, pero otras veces para nuestro beneficio. Si es que Él los multiplica, Él sabe porque Él es soberano.
Pero si pensamos y decimos, tenemos la actitud de que yo puedo, ahí es donde nos empezamos a meter en problemas. Porque nos vamos a topar con obstáculos que son más grandes de lo que podemos brincar. No fuimos diseñados para cargar todo el peso del mundo. Fuimos diseñados para depender de Dios. Fuimos diseñados para depender en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Y obvio que los discípulos no hicieron el milagro, pero ellos sí llegaron a servir, fueron parte de la obra. Y de la misma manera con nosotros, Él hace el milagro, Él es el quien salva las almas y nosotros tenemos el gran privilegio de servirles. Y al servirles a ellos, pues como lo sabemos, estamos sirviendo directamente al Señor. El ministerio no se trata de nosotros, como nos enseña Pablo. Que Pablo nos enseña que dice que no miremos por el bienestar de nosotros, sino que más bien mirar por el bienestar de los demás. El Señor siempre me ha bendecido desde que entregué mi vida al Señor a los 18 años. Siempre me ha bendecido que ha traído hombres en mi vida de que me enseñan las verdades de Dios, me han discipulado. Hombres que aman a Dios con todo el corazón. Pastores que aman a Dios y me enseñan la palabra. Siempre he tenido la bendición. Y he aprendido mucho de cada uno de ellos. He aprendido bastante. Y pues sin duda ellos todos llevan un lugar especial en mi corazón. Y el Señor los usó a ellos para llegar hasta donde estoy hoy, el día de hoy. Pero nunca me había tocado tener un líder como el pastor que tengo ahora. Mark es un hombre de acción, es un hombre que siempre está buscando cómo ayudar a los demás. Y el Señor me ha enseñado mucho a través de él, de ver por el bienestar de los demás. ¿Qué necesitas? Siempre buscando cómo ayudar a los demás. Como les había dicho, siempre he tenido hermanos, he tenido pastores que me han enseñado de la palabra, de diferentes cosas, pero a lo mejor nunca lo he notado, pero hasta ahorita él ha tomado un lugar muy especial en mi corazón de que ¿qué necesitas? Siempre es su actitud. ¿Necesitas esto? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerle esto. Sí, en un hombre de acción. Muy práctico. Y hay mucho trabajo que hacer, eso sin duda. Pero con todo en contexto. El Señor es quien hace los milagros. Nosotros como Andrés, es lo único que podemos hacer, es traer a la gente al Señor. Es lo que hacemos. Y Él hace ahora en ellos. Y otra vez, nosotros tenemos el gran privilegio de ser parte de la obra en servir. Vamos a continuar el versículo 12, dice: cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. El Señor provee. Y el Antiguo Testamento nos advierte, nos dice de que no dudemos de Él. En proveer, en Salmo 78 dice: hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotó aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oír, el Señor se indignó,
un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de los ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Confiar en el Señor, que Él va a proveer. No murmurar. El Señor nos ha puesto este ejemplo para no seguir. Es más bien, otra vez, como me has dicho, agradecidos y estar contentos con lo que Dios nos ha proveído. Vamos a ver, versículo 13 dice: los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos que los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. En Proverbios 11:24 es lo que el Señor quería enseñarles, no solamente a sus discípulos, pero a la multitud. Hay quien reparte y les es añadido más. Y hay quien retira lo que es justo, solo para venir a menos. Vamos a continuar el versículo 14. Dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este milagro como que les recordó lo que Dios había hecho, como miramos en el Salmo, que alimentó a sus padres en el desierto. Y otra vez, la mayoría eran judíos, y eso tiene mucho que ver. Y es fácil seguir a Dios cuando todo va bien. Cuando miras a tu cuenta de banco, ya hay suficiente. Dios es bueno, dices. Pero, ¿qué tal cuando tu cuenta de banco disminuye y va disminuyendo más? ¿Dios es bueno todavía en tu vida? Lo aceptaron como el profeta que Moisés mencionó en Deuteronomio capítulo 18, que dice: un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. ¿Lo aceptaron finalmente? No tan rápido. Vamos a ver el versículo 15 que dice: por lo que Jesús, dándose cuenta, conoció sus corazones. No dice eso, pero yo le añadí, dice: pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Pero, ¿por qué se retiró? Si ya lo habían aceptado, dijeron: este es el profeta. Pero él conocía sus corazones, como hemos visto vez tras vez, y lo vamos a seguir viendo, que él conoce los corazones. Lo querían hacer rey a la fuerza. El rey que iba a pelear contra los romanos y a derrotarlos y a liberar a los israelitas. Este es el rey que ellos miraban en Jesús. Este es el profeta que decían: Él es. Y sin duda Jesús es Dios, y sin duda Jesús es rey. Pero no era el plan de Dios. Este no era el plan de Dios, cómo los iba a liberar. No era la manera. En Mateo 25, este es el rey que ellos esperaban. La segunda venida de Jesús. Como vemos en Mateo 25:31, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono
de su gloria. Eso es lo que ellos esperaban, eso es lo que ellos decían. Él es el rey, Él es el profeta. Pero primero tenían que aceptar. Primero vino como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que ellos no miraron en Jesús. Ellos miraron lo segundo. Y yo creo que también eso es mi opinión. Yo veo así que también fue una tentación para Jesús. Como vemos que en los evangelios vemos que el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por Satanás. Otra vez más es fácil, ya más rey. Fácil, y aquí termina. Pero vemos el amor de Dios, el amor de Jesús hacia el Padre, que la verdad no se compara a nada. Si le podemos ser honestos y viendo las escrituras, creo que es un amor incomparable, que no podemos llegar a comprenderlo completamente. Porque nosotros miramos el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Dios me ama a mí? Nos preguntamos y empezamos a ver y somos honestos con nosotros. No podemos comprender eso. Y te imaginas aún más el amor entre el Hijo y el Padre. Es aún más complicado. No lo podemos describir, no podemos llegar a una conclusión. Pero otra vez Él conocía el plan, Él conocía la voluntad del Padre. Y como lo hemos visto en versículos, en capítulos anteriores, Él se sometió. Y como vamos a ver las siguientes semanas, que ellos seguían a Jesús por las bendiciones. Y vamos a ver el peligro en eso en las siguientes semanas. El peligro de buscar a Jesús solamente por las bendiciones y no quién es y no por quién es Él. Tengo 3 lecciones que aprender aquí, hay muchas más, pero para un resumen pequeño dice. El número 1 es pasa tiempo a los pies de Jesús. El millón de cosas que tienes pendientes pueden esperar. Vale la pena pasar tiempo con el Señor. Y además, vas a estar un poquito más preparado para la prueba. Porque vas a conocer más a tu Señor. ¿Y qué dice su palabra? Número 2, ser un hijo agradecido. Con Mateo capítulo 6, Él te va a dar de comer, Él te va a alimentar. No te preocupes por lo que vas a comer, porque lo que vas a vestir. ¿Dónde está tu corazón? Y el 3, lección número 3 es, Él es quien hace los milagros, especialmente cuando hablamos de salvación. Él es el quien salva a las almas. La salvación es exclusivo para el Señor, solamente le pertenece a Él. Él salva a las gentes y nosotros tenemos el privilegio, otra vez más, de servirles. Y qué privilegio, qué bendición es ser parte de la obra. Pero toda la gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez más por tu palabra. Te damos gracias de que es viva. Y Señor, podemos confiar en ella. Te pido que nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando. Te pido, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, que tú eres tan bueno y que tienes compasión con nosotros. Y eres paciente. ¡Qué paciencia! Qué paciencia, Señor, que tienes con nosotros y qué gracia. Qué gracia, Señor. Ayúdanos a ser hijos agradecidos, hijos que glorifiquen tu nombre, hijos que traen a los perdidos
a tus pies, que traigan los necesitados a tus pies. Y ahí, Señor, sigue enseñándonos, te pido, Señor, que nos sigas instruyendo, corrigiendo, como un buen padre que eres, que podamos pasar tiempo, Señor, a tus pies, sin preocupación alguna del millón de cosas que tenemos que hacer. Vale la pena pasar tiempo contigo, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.